Hola, soy Melissa Macías, estudiante de quinto nivel de la Facultad de Psicología, y en este video hablaré de la entrevista, de su definición, de su estructura, de los tipos de entrevista. Hablaremos también de los tipos de intervenciones verbales del terapeuta y el encuadre de la primera entrevista. Empecemos por definir qué es entrevista. La entrevista no es más que la conversación o el intercambio de información con un propósito o un fin. En este caso es el de recolectar información para así poder conocer un poco más la situación del paciente y el motivo por el cual está en consulta. La entrevista es sin duda alguna uno de los elementos más importantes en cuanto a psicología clínica y uno de los más usados también. Y tiene una función muy importante en varias formas de tratamiento psicológico. Su importancia radica ya que es un componente principal en la observación clínica, debido a que es quien acompaña, quien precede y quien sigue el tratamiento. Podemos encontrar entrevistas en varias formas o en varias situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un empleador y alguien que busca trabajo, o también con un abogado y su cliente, con un médico y su paciente, entrevistas. Es por esto que es muy importante dejar claro que los psicólogos clínicos han adoptado y han perfeccionado la entrevista, pero no fueron ellos quienes la crearon o la inventaron. Tenemos también la estructura. Probablemente la variable más importante, independientemente del propósito, sea la estructura de la entrevista. Hay diferentes tipos de entrevistas. Tenemos un extremo las entrevistas no directivas, que estas lo que buscan es que el clínico interferir en lo menor posible, dejar que el paciente hable, de que él sea quien elija los temas que desea abordar, el orden en el que desea abordar los temas, porque su propósito principal es la comodidad del cliente, o sea, la comodidad del paciente, que él se sienta cómodo hablando con el terapeuta. Tenemos en el otro extremo las entrevistas altamente estructuradas. Estas son más tipo interrogatorio, y estas son una serie de preguntas ya formuladas, ya estructuradas, las cuales el paciente tiene que ir respondiendo, y estas al ser tan estructuradas tienen la tendencia o el propósito de buscar mucha más información. Y en medio de estos dos polos tenemos a las entrevistas dirigidas o las entrevistas direccionadas, que no son más que una mezcla entre entrevistas altamente dirigidas o entrevistas estructuradas y entrevistas no directivas. En cuanto a los tipos de entrevistas, entre estos tenemos como primer punto las entrevistas iniciales. Estos son el tipo más común de entrevistas. Probablemente el cliente o el paciente se acerca al terapeuta por algún problema común, algún problema cotidiano, y este encuentro se da a veces de forma voluntaria o de forma involuntaria, pero es el primer encuentro que tiene el terapeuta con el paciente o con el cliente. Tenemos también las entrevistas de orientación, de identificación del problema. Estas son cuando ya se delimita el problema, ¿no? Entonces el terapeuta decide si desea continuar o si va a referir, pero todo esto va a depender más de la naturaleza del problema. También están las entrevistas de orientación. En esta se da cuando un paciente no ha tenido contacto con un psicólogo clínico, con ningún profesional de ayuda. Entonces esta entrevista se da para orientar de cómo va a ser el proceso, de cómo va a ser el tratamiento y de cómo va a ser esta experiencia. También están las entrevistas de terminación. Estas se dan cuando el terapeuta, luego de varias sesiones, ya el paciente como que desea saber qué ha encontrado el psicólogo y todo esto. Entonces esta es la entrevista de terminación. También tenemos las entrevistas en situaciones de crisis. Esta es cuando el sujeto en situaciones normales su sistema de defensa de las crisis no funciona de forma correcta. Entonces el sujeto entra en un estado de crisis, llama a un servicio de emergencia y todo. Entonces el terapeuta debe de acudir y debe de brindar apoyo, debe de observar, debe de recolectar información y también servir de ayuda para el paciente, para controlar la crisis, para estar en la crisis y para ayudar.
También tenemos las entrevistas de observación. Estas se dan cuando un terapeuta se toma una entrevista para observar el comportamiento del paciente, etc. En cuanto a los tipos de intervenciones verbales del terapeuta, tenemos como primer punto interrogar al paciente. Segundo punto, proporcionar información. Tercer punto, tenemos confirmar o rectificar todos los datos del paciente sobre su situación. También clarificar o reformular los relatos del paciente, recapitular, es decir, resumir todos los puntos importantes y esenciales de la entrevista o de las intervenciones que se hayan tenido. Señalar las relaciones entre los datos y los eventos más importantes, interpretar el significado de conducta, sugerir actitudes determinadas, identificar ciertas conductas y el encuadre de la tarea. En cuanto al encuadre de la primera entrevista, para que esta entrevista sea eficaz, debe de cumplirse de cierta estructura que la diferencien de cualquier otro contacto inicial. Y debe estar estructurada y debe de seguir una sucesión de tareas para que, como ya lo mencioné anteriormente, sea dada de forma eficaz. Tenemos el diagnóstico inicial aproximado, que se da a partir de los datos brindados por el paciente. Tenemos la clarificación inicial de la problemática planteada y la orientación terapéutica que se desprende del diagnóstico de la misma. Tenemos también la elaboración conjunta de ese panorama mediante progresivos reajustes. Tenemos los logros generales en sentidos y objetivos en base a la relación que se plantea instalar entre ambos. Como quinto punto tenemos los acuerdos específicos sobre la condición del funcionamiento de la relación, y como sexto punto tenemos las anticipaciones mínimas sobre cómo se va a llevar la tarea. En conclusión, todo esto de las entrevistas, los tipos, las estructuras, los tipos de intervenciones verbales y el encuadre de la primera entrevista es sumamente importante para nosotros como futuros profesionales, ya que cada uno de estos puntos nos va a servir para el momento de ejercer y el momento de realizar dichas entrevistas. Cómo debemos actuar, cómo debemos proceder, cómo se debe proceder las entrevistas, entre otros.